¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal va el día, la noche, la madrugada? ¿Cómo estás? Aquí ves una cámara y seguramente muchas personas tienen este miedo a exponerse frente a una cámara y a comunicar sus ideas, compartir su visión y expandir su horizonte. Soy Mario Speaker, y espero que te encuentres muy bien y sobre todo que confíes plenamente en ese potencial ilimitado. Quiero compartir contigo algunas estrategias que te van a permitir tener más habilidades comunicativas y desarrollar tu comunicación. Vamos a empezar. Primero, haz vídeos a lo largo de la semana para ti. Efectivamente, acuérdate que muchas veces es mejor practicar hacer tus vídeos temática de interés. Puede ser arte, puede ser gastronomía, puede ser cualquier tipo de actividad o pasión o investigación que te interesa para compartir ese tópico contigo mismo o contigo misma. Así que, como estoy haciendo ahora mismo, en ese caso tú no lo publicarías porque aún te falta más soltura, porque estás empezando y tienes ese miedo, lo que harías es hacer vídeos de lunes a domingo de tópicos que te gustan, de 1 minuto, 3 minutos, 4 minutos, ir viendo qué habilidades estás adquiriendo, ya sea a través de cómo te expones, cómo presentas el proyecto o la temática o el tópico, cómo saludas cuando accedes, como yo empecé, hola, ¿qué tal? Soy Mario Speaker, o simplemente empecé bailando. Entonces vas viendo qué técnicas te falta por implementar, qué es lo que hace falta para que tú avances hacia adelante, para que no sigas retrocediendo hacia atrás, cómo puedes expandir más tu comunicación. Porque en ocasiones, cuando no practicas esos vídeos o temáticas que te llaman la atención, es posible que tengas más vergüenza a la hora de hacerlo de forma ya directa y en público. Entonces, estos son unos consejos que te animo mucho a que desde hoy en adelante empieces de ya a coger temas de interés que te gustan, escribirlos y ver cómo puedes empezar de grabarte, exponerte y darte a conocer a ti mismo qué parte de la comunicación te falta por implementar, pero qué parte tú ya sabes y ya estás mejorando. Y luego ir comparando tus vídeos que has ido haciendo con otras personas que ya hacen vídeos, que ya hacen contenido. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar, te va a permitir a que esta cámara que está aquí, que nos está viendo, que nos está observando, que te está observando, no tengas miedo. No tengas miedo. Es una cámara, es un objeto de plástico que lleva algo de cristal y nada más. Nada más, es una cámara. Tu móvil es igual, lo has comprado tú. ¿Por qué tienes miedo de utilizar tu móvil y grabarte? ¿Qué te da miedo? Créeme que no es porque tengas falta de habilidades comunicativas. Sinceramente es porque tienes un problema de autoestima. Ya he subido un vídeo anteriormente hablando de ese tópico y cómo podemos solventarlo, pero muchas veces es el problema de autoestima lo que te impide hacer este vídeo para hablar en público. Así que, una vez que ya has hecho estos vídeos y ya te has evaluado, es momento de decir, bien, voy a compartir esos vídeos con una amistad. No lo vas a subir en Instagram ni en Facebook, ¿vale? Para que a lo mejor no te sientas mal por los comentarios rápidos que te dé la gente, porque la gente dice lo primero que les cae en la cabeza sin pensar cómo afecta a la otra persona. Así que, amigos de confianza, gente de la familia que tú confías, comparte con ellos este vídeo, esos vídeos y diles, mira, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parecen estos vídeos que estoy haciendo sobre un tópico que me gusta, sobre este producto o servicio que quiero hacer? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Ahora, esta persona, cuando verá este vídeo, te puede dar otra visión, otra opinión que tú desconocías sobre ti mismo. Te puede decir, pues me encanta cómo sonríes, me encanta cómo te expresas, me encanta tu vocabulario. Se ve que te gusta esto, se ve que te encanta, veo que te mueves muy bien. Entonces a lo mejor te falta implementar otras técnicas, pero yo creo que vas bien. Entonces es lo que tú quieres, es lo que necesitas. Gente que te apoya, gente que te motiva, gente que te inspira, gente que te dice, vamos a hacerlo, tú puedes, lo vas a conseguir, adelante. Sé que te encanta lo que haces, sigue intentándolo, sigue esforzándote. No quieres gente, amigos, que cuando pases esta información, este vídeo, te digan, wow,
madre mía, ¿qué has hecho? Qué ridículo, ¿por qué insistes? Veo que no te expones bien, veo que no te presentas bien, veo que eso es muy aburrido, realmente, madre mía, no quieres esto. Esta gente hay que sacarles de tu vida rápidamente, hay que eliminarles, sacarles, que no estén cerca, que estén lejos. Quiéreles desde la distancia, desde la distancia. Tú quieres gente que te quiere, que te apoya, que te valora, y eso es tu objetivo y esa es tu meta. ¿Qué te parece? ¿Interesante, verdad? Pues mira, voy a compartirte otro punto importante. Es momento de reunir a tus amistades en un lugar, en privado, en tu casa o en un parque donde haya mucha gente y presentar un tópico. Es muy interesante porque mira, es cierto que si estoy aquí yo solo y me voy a presentar, hola, soy Mario Speaker, espero que te encuentres bien, quiero hablarte sobre la felicidad. Pues es importante que cuando somos felices identifiquemos que esta felicidad no viene desde fuera, sino desde dentro. Puedo seguir explicándome, pero claro, estoy aquí yo solo. También es un lugar un poco seguro, porque nadie me está viendo, nadie me está observando, nadie me va a decir, bueno, es que no estoy de acuerdo con lo que dices, o discrepo con ello. Ya estás en acción, ¿vale? Pero cuando reúnes amigos, personas que conoces, aunque sea 5 o 6 personas, y les expones, les presentas tu idea, desarrollo y conclusión. Cuando realizas esa estructura y les presentas, te pones de pie, ellos sentados, y explicas todo esto con gente de confianza, créeme que te va a permitir también ver cuál es el nivel que tienes y cómo puedes sentir que, bueno, yo creo que con esto ya puedo a lo mejor reunirme con gente desconocida y presentarles mi idea y lo que quiero hacer. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Llevamos casi 7 minutos. ¿Qué crees que lo que te he podido compartir aquí te ha ayudado, te ha servido? ¿Qué crees que es útil para ti? Deja tu comentario, dime qué opinas y acuérdate, de verdad, si quieres superar tu miedo a hablar frente a la cámara, si quieres superar este miedo y adquirir habilidades comunicativas, estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para enseñarte lo que yo ya sé de mi propia experiencia personal, para que tú pierdas este miedo y tengas más autoestima, que no te preocupen los comentarios tóxicos, que aceptes que no eres perfecto o perfecta, que aceptes que no hay que poner excusas, sino hay que crear soluciones, y empieces a tener las técnicas de comunicación, de cómo presentarte, cómo exponerte, cómo verte más seguro, con más confianza, con rigor, cómo ser humilde, transparente frente a una cámara, cómo conectar con tu audiencia. Puedo hacerlo, puedo ayudarte, así que si quieres esto, que te ayude, llámame, tienes aquí mi teléfono en la sección de comentarios, mi correo electrónico y vamos a empezar desde ya. Cuídate mucho, deja tu comentario y comparte este vídeo si crees que tiene gran utilidad. Confía en tu potencial.